Comenzando con lo que es la primera práctica de la clase número 6, vamos a tomar como base el dibujo de la clase anterior, el del ratoncito. Si bien estuvimos practicando como mostraba con el otro ratón que tenía el ratón solo con ejecito, como tarea, espero que hayan hecho el otro que tienen este material. Como les comento, siempre tienen disponible la carpeta de materiales. Entonces, acá empiezo como base con lo que es el ratoncito este con el lápiz, con el pizarrón. Si no, pueden tomarse el tiempo antes de avanzar y dibujarlo. Esto es incentivo para practicar. El secreto del programa es práctica y paciencia, porque las técnicas son simples y sobre todo es mucha paciencia, mucho tiempo. Entonces, vamos a partir desde la base con este ratón que había hecho en la clase anterior y vamos a ir viendo el tema de los rellenos y los bordes. Fíjense en que, bueno, acá tengo el fondo, tengo el ratón en blanco y negro y así quedaría con los bordes rellenos. Fíjense cómo cambia el tema de los bordes y los rellenos. Acá hay contornos gruesos, redondeados, contornos sin bordes, con distintas gamas de colores. Entonces, la idea es ir coloreando y ajustando las líneas al original. Acá está todo administrado por capas. Es importante ir organizando, a diferencia del otro, fíjense en que, bueno, acá tenemos lápiz 1, 2, 3, el queso, el ratón, la pizarra, es más complejo, tiene más elementos. Entonces está bueno por ahí practicar con este dibujo para afianzar el tema de las capas. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar a hacer es engrosar, vamos a ir viendo lo que es el dibujo original y vamos a ver que, por ejemplo, el contorno, no tanto de los bigotes, pero el contorno general del dibujo está un poco más grueso. Entonces, partimos desde un dibujo que tiene un contorno fino. Vamos a ir, lo agarramos, entonces lo marcamos. Si queremos podemos marcar todo. Ojo que si yo marco acá también, el ojo también me va a cambiar el contorno. Entonces yo marco todo, puedo cambiarle a todas las figuras el ancho. En todos de un solo paso. Recordemos que para ir a la paleta de relleno y borde tenemos que ir objetos, relleno y borde. Ahí se va a abrir la paleta y ahí me aparece relleno, color de trazo, estilo de trazo. Lo primero que vamos a ver es la parte del estilo de trazo. Por defecto acá todas las líneas tienen 0,399 milímetros, es decir, no llega ni a medio milímetro. Le vamos a poner un grosor de 1 milímetro. Pero fíjense que, como yo les decía, acá lo que es los ojos, el borde era más fino. Entonces vamos a ir, marcamos en lo que es el grosor de los ojos y le ponemos de 0,5. Entonces vuelve a lo que era el original. Si nos notamos el relleno de este color, hago acá porque está todo agrupado, era de color negro. Entonces ahí lo modificamos. Bien, ya con eso ya queda el grosor. El tema de los bordes. Acá ya está redondeado, porque había quedado de la práctica anterior, pero fíjense en una cosa. Cómo cambia el tema de la redondez de las uniones y el tema de las puntas. En estas las puntas ya están redondeadas, pero si yo las cambio así, van a quedar, por defecto vienen así, vienen de forma chata, de forma cuadrada el término. Entonces es distinto cómo termina. Con el redondeado le doy ese pequeño toque para que queden todas las curvas. Fíjense que acá todos están ya redondeados. Acá lo que son las uniones es la unión entre las curvas, entre las distintas líneas. Por ejemplo, lo que es la cola, si yo le cambio acá está en punta. Yo la cargo a truncada, la trunca, y si no, redondeada, le da esa forma redondeada. Son esas pequeñas cositas que hacen que tome detalle el dibujo. Fíjense que, por ejemplo, acá yo no quiero que quede una unión truncada ni curva, porque en el lápiz justamente lo que yo busco es la punta. Entonces, le doy punteado. Ahora, en el dibujo anterior, si uno junta lo que son estas líneas, lo que es la parte del queso, lo tenemos en curvas. Si nosotros le ponemos así, vamos a ver que lo que es, fíjense que las caras, cómo quedan curvadas, quedan como cruzadas acá las esquinas. Por esto hay que redondear o hay que truncar. Para ahí sirve lo que es la truncada. Incluso a veces queda mejor redondeado.
es según el diseño, según el dibujo, vamos a ir modificando. Como mencionaba el tema de los guiones, si queremos hacer una figura que sea tipo recorte, podemos hacer en todos los contornos de las figuras, darle uniones. Entonces, con esos guiones podemos ir dándole lo que son los efectos. La parte del relleno es si nosotros queremos que las líneas de adentro, como se veían en los dibujos, las líneas queden interiores de un dibujo, queden detrás del relleno. Bueno, desde acá lo podemos hacer para que esas líneas queden detrás del relleno. El relleno nos va a tapar las líneas que hayamos dibujado adentro. Por ahí, si nosotros queremos acá, en este caso no sería práctico. Si yo dibujé el contorno de las orejas, de los bigotes, no quiero que eso quede detrás del relleno. Entonces no vamos a tocar nada. Lo siguiente sería pasar a rellenar. Nosotros acá, para pasar a rellenar, directamente vamos a ir picando sobre la figura y eligiendo qué es lo que queremos rellenar. Por ejemplo, tenemos la manera que habíamos visto ya, era directamente con la paleta de colores. Desde acá abajo, yo marco una figura, recuerden que esto está agrupado, voy a minimizar desde acá, como mencionaba, veo que acá tengo lo que es el relleno y borde, que me quedó minimizado, y acá tengo el queso y las distintas círculos, figuras. Por ejemplo, los círculos vamos a sacarle los bordes, entonces vamos a marcar los 3 círculos, volvemos, esto es constantemente manejarse entre una paleta y otra, y le saco el borde. Desde acá puedo elegir, darle desde lo que es relleno y borde un relleno, con cualquiera de estas paletas, relleno degradado, relleno sólido, recordemos que vamos a ver solamente relleno sólido. Desde acá con el triangulito, como mencionaba en la teoría, mi preferencia es con esta herramienta, con este tipo de paleta, pero tenemos todas estas. Esto es a gusto de cada uno. Voy a elegir el color, voy a hacer un marrón un poquito más oscuro para que haga énfasis con el color que lo voy a pintar después. Entonces desde ahí y con acá, una vez que ya lo tengo marcado, de acá le voy a dar la tonalidad, si quiero que sea más claro o más oscuro. Cuando lo tengo ahí marcado, bueno, ahí voy a marcar la cáscara. Esta quedó quizás un poco oscura, demasiado clara. Esto es para ir perfeccionando justamente. Y desde acá voy a pasar la parte de la cáscara del queso. Así es como le voy dando el retoque a los colores. Si quiero que la pizarra no quede muy blanca, esas pequeñas tonalidades van a ir dando los detalles. Como se veía en el otro dibujo, fíjense que si vuelvo a lo que es y prendo el ratón a color que está encima, cómo le fui dando esos detalles. El lápiz, un relleno más claro, un relleno más oscuro, uno más claro, va a dar esa tonalidad, va a dar ese efecto como de brillo que viene con los lápices de colorear comunes. Todos tienen eso. Simplemente desde acá podemos elegir desde la paleta o desde relleno y borde. Nosotros podemos personalizar lo que es el relleno que va a tener la figura. Lo único que debemos tener siempre en cuenta es el tema de los grupos de objetos, de que cuando vayamos a rellenar, si está todo marcado, nos va a rellenar todo. Es decir, vamos a tener que manejarnos con la paleta de objetos, ir identificando, separando qué es lo que quiero rellenar, si quiero la nariz, el ojo, la cara, qué parte de la cara quiero rellenar. Entonces, desde ahí puedo ir cambiando el color sin afectar el resto. Entonces es importante saber manejarse con eso, con el tema de los grupos y los rellenos. Entonces, eso sería lo que es relleno y lo que es la parte de grupos. Recordemos antes de avanzar el tema del baldecito de pintura, que era el tema del relleno por segmento. Como vemos, yo pico ahí y se genera una nueva figura dentro de ese recorrido. Así va a funcionar con lo mismo que haga en el resto de los lugares. Después, si esa figura yo quiero cambiar y copiarle el color, voy al cuentagotas, a otra figura y le copio el color. Voy picando a donde quiera cambiar el color. Así funciona también el cuentagotas. O puedo marcar una figura sin relleno y voy y le doy el color exactamente a lo que quiero con el cuentagotas. Son esas dos herramientas. El baldecito de pintura, que va a rellenar áreas delimitadas, y el cuentagotas que va a calcar los colores. Bien, ahora vamos a continuar con la práctica general de esta clase, donde vamos a estar trabajando con el Pikachu y vamos a hacer todos los efectos de sombras y contornos a trabajar con estas herramientas. Al igual que en la práctica anterior, en esta práctica vamos a importar. Entonces vamos a ir, siempre que vamos a trabajar con una imagen exterior, vamos a ir
exportando. Hay que ir a importar, vamos a navegar, yo voy a ir a mi carpeta de materiales, lo voy a buscar acá. Yo ya después en cada una de las prácticas, en los videos estos de YouTube, abajo en la descripción les voy dejando lo que son los links de las diapositivas, en las clases de teoría, los links de las prácticas de los archivos estos guardados y los links de los materiales. Así que eso lo pueden encontrar ahí abajo en la descripción de los videos. Está desde la primera clase hasta la última, van a estar siempre adjuntos. Y bueno, yo acá lo que voy haciendo, voy buscando en mi carpeta de materiales cada uno de los materiales. Acá tengo el Pikachu, que es lo que vamos a estar trabajando. Le doy doble clic, le doy aceptar y ya quedó insertado en nuestra hoja, en nuestro documento. Importante siempre activar la paleta de objetos, recordemos. Identificar la capa, lo vamos a agrandar para que quede el tamaño de la hoja. La capa siempre usarla como un fondo, darle un nombre, bloquearla, crear otra capa. Estos pasos se repiten siempre, como lo mencionaba en la clase anterior. Acá le vamos a poner, acá más es la cantidad de capas que uno quiere. Yo voy a hacer una capa para el Pikachu y las partes de adentro en grupos de objetos dentro, pero uno podría hacer una capa para el cuerpo, otra capa para la cola. Eso es a gusto y preferencia de cada uno. Entonces, una vez que yo ya tengo importado, lo diagramé, lo importé, ahora empiezo a dibujar, siempre desde los contornos. Si bien acá uno lo puede hacer a gusto, por ejemplo, puede ser la cabeza por un lado, la cola por el otro, el cuerpo por el otro, las orejas por el otro. A mi preferencia, yo me pareció más fácil hacer todo el contorno del cuerpo y después colorear las partes para rellenar todo de una. Hacer las líneas de las caras, la boca, los ojos, todo aparte. Entonces, ir armándolo de esa manera. En la práctica van a ver cómo queda todo agrupado, lo pueden ir desglosando. Lo voy a mostrar ahora, después cuando tenga más avanzado. Entonces, para empezar a dibujar, vamos siempre con el Bézier. Recordemos que no es lo mismo hacer muchos puntos, ¿ven? Que voy haciendo, y después los voy curvando. Lo voy a cerrar, por ejemplo, acá para que se note, le voy a sacar el relleno, desde ahí abajo, siempre se saca desde ahí el relleno. No es lo mismo curvar desde ahí, como se ve, porque la línea queda, pero queda un poco desprolija. No sé si se nota acá en los puntos, si prestan atención van a ver como que queda desprolija. Entonces es importante que nosotros trabajemos con la menor cantidad de puntos posible para que quede lo más esbelta posible la línea. Nosotros vamos a ir haciendo puntos cada vez que se curve. Por ejemplo, de acá de la oreja, ahí, con simplemente 3 puntos ya marcamos lo que es la parte de la oreja. Después seguimos. Así vamos dando, cada vez que cambie el contorno, lo vamos a ir curvando. Nosotros tenemos que identificar dónde queremos hacer las curvas para evitar hacer tantos nodos. Entonces yo voy acá, voy ahí, después siempre trabajando con mucho zoom. Recordemos que podemos hacer zoom mientras estamos trabajando con la herramienta. Esto nos va a dar la precisión en el dibujo. Es importante, si bien siempre destaco eso, parece que es algo menor, cuando vayamos a trabajar con los detalles del dibujo, lo que nos va a dar ese efecto que quede bien. ¿Ven? Acá la cantidad de nodos es a gusto, siempre tratando de hacer la menor cantidad posible. Por ahí podemos elegir lugares donde sabemos que va a cortar la línea para que no se note tanto. Se ve que voy haciendo cada uno de los puntos. Total, después se puede acomodar, pero siempre que lo vayamos, si bien acá lo podemos hacer por arriba, de lejos, cuando lo vamos a acomodar, tenemos que acomodarlo desde cerca. Fíjense, una vez que tengo el contorno realizado, vamos a empezar a curvarlo. Acá está con una curva, con una línea pequeña, entonces ya podemos ir empezando a ir a lo que es la paleta de relleno y borde.
Y desde acá, una vez que estamos ahí, vamos a empezar a trabajar como veníamos haciendo, intercalando lo que es la paleta de objetos y lo que son los bordes. Entonces desde acá vamos a ir minimizando, acomodando los objetos, entrando de vuelta para darle los estilos de trazo, el grosor. Por ejemplo, acá como se ve, está en grosor mínimo. Le vamos a poner de 0,5 milímetros para ver cómo va quedando. Incluso podría ser un poquito más. Acá le podemos dar una precisión con decimales. Entonces, una vez que ya tengo más o menos el tamaño, el color del trazo, acá voy a elegir si quiero que sea punteado, que sea redondeado. Como es una figura, siempre nos va a convenir que sea lo más redondeado posible. Si bien en la punta puede ser filoso, a grandes rasgos, cuando hacemos zoom, vemos que está redondeado. Entonces, tenemos que ir manejando todas esas cuestiones, todas esas cositas. Una vez que ya tengo acá acomodado el trazo, ahora voy a pasar a empezar a curvar. Acá es mucha paciencia, ir de a poquito. Fíjense que, bueno, acá me coincide abajo, pero arriba todavía no. Entonces voy a manejar, esto es administrarse con los tiradores, siempre con mucho zoom. Esto es práctica nada más. Acá yo le voy a ir dando, fíjense cómo de a poquito va tomando la forma. Ahí quedó con esa forma redondeada. Entonces desde abajo, después si quiero que coincida más hacia afuera, lo estiro de a poquito y siempre trabajando con los tiradores. Le doy una curva inicial para empezar con lo que es el curvado, pero después el resto de las cosas se hacen con los tiradores. Así es como le voy a dar que la forma encaje. Esto es cuestión de mucha práctica. Fíjense que yo para obtener esa forma redondeada ya en la punta, voy manejando, lo voy acercando, voy estirando de un lado, del otro. Esto es nociones que se van obteniendo con la práctica. No hay problema si al principio cuesta obtener esos efectos de esa forma. Esto se va logrando con mucha práctica. Fíjense que vamos a ir curvando, hay que ser detallistas al máximo, por eso siempre con mucho zoom, como mencionas, no me canso de insistir. Entonces desde ahí voy dando las formas. Como se ve, voy haciendo todas las formas del contorno. Yo voy a pausar el video cada tanto para adelantar, a veces acá yo voy dando, fíjense en los dedos, entonces por ahí para saltear por ahí pasos obvios, esto es cuestión de seguir todo el contorno de la misma manera. Fíjense que hay algunos nodos acá, continuando, que conviene suavizarlos, entonces para lograr ese suavizado, vamos al botón allá del suavizado, si se me va, no hay problema, lo arrastramos, vamos acomodando, entonces acá es complicado el manejo del suavizado porque cuando modifico de un lado siempre recordemos que modificamos del otro. Entonces, pero eso va a hacer que no quede en punta. Así es como voy a dar esos pequeños detalles para que desaparezcan esas puntas, esos quebrados, esos quiebres y va a quedar más esbelta la línea. Acá estoy continuando con todo lo que es el contorno. Una vez que terminé de contornear, ahora estoy listo para rellenar, pero no nos vamos a adelantar. Como todavía tenemos que hacer todas las partes de adentro, simplemente muestro, por ejemplo, acá si quiero copiar el mismo color, voy al cuentagotas, como hicimos en la práctica anterior, y copio el color y ya me queda. Pero nosotros vamos a tener que armar los contornos. Es más, pulir detalles. Fíjense que acá el dedo quedó feo. Esto es cuestión de agarrar y pulir la imagen, acomodar. Voy a ir y le voy a seguir acomodando. Esto es, no se desalienten, es mucha paciencia, sobre todo paciencia para ir logrando la forma. Entonces una vez que ya tengo el contorno, desde ahí me voy a basar y vamos a seguir con el resto de las figuras. Por ejemplo, vamos a armar las sombras, nos vamos a adelantar un poquito de lo que es a la parte de la cara, vamos a armar las sombras. La sombra, como la sombra de acá, simplemente es una figura donde yo puedo poner 2 nodos, 3 nodos, o simplemente hacer de nodo a nodo, así y así. Cuando lo voy a curvar, se separan las líneas y quedan. Es una simple figura con un relleno sin bordes. Entonces, le saco el relleno primero, voy al estilo de trazo, le saco el color, cualquiera de los dos métodos sirve para sacar el borde, y después simplemente hago que sus líneas tomen la forma de la sombra y con el
cuentagotas copio el color. Si yo apago, recordemos que siempre tenemos que estar volviendo. Acá fíjense que cada dibujo que hago va a tomar un nombre. Entonces voy a ir poniéndole nombres para identificarlo. Cuerpo, sombra 1, sombra 2, la sombra de la papada. Entonces vamos a ir identificándolo. Fíjense que si yo apago, ya la sombra de esta quedó. Entonces, así es como se logran los efectos de las sombras. Voy a poner pausa, voy a hacer todas las otras sombras de acá y vamos a ver cómo se hacen estas sombras de acá y esta sombra de acá. Bien, acá después de esta breve pausa puse lo que es hacer estas sombras. ¿Ven? Cuando voy pasando el mouse voy resaltando. Hay que tener en cuenta unos detalles cuando dibujamos encima, como son figuras, estas tapan las otras. Entonces, cuando vamos a ajustar los nodos, tenemos que ver que la línea no nos tape las líneas de atrás. Hay distintas maneras de hacer, incluso con el botecito de pintura se puede lograr de mejor manera que respete el contorno, como veíamos en el ejemplo del ratoncito que nos rellenaba dentro de la cola y nos respetaba el contorno. Sería otra alternativa. Por ejemplo, si yo voy a hacer la que es la cola acá, ahora voy a pasar a mostrarle cómo sería con el contorno con la herramienta de pintura. Entonces, primero voy a pasar a dibujar la cola y voy a enseñarles a hacer esto. Pongo pausa y seguimos. Bien, ya dibujé el contorno. Entonces, ahora lo que voy a pasar es a rellenar. Voy a hacer este efecto de sombra. Recordemos que con el baldecito de pintura, el balde me rellena, si yo tengo un contorno, una figura, me va a crear una nueva figura dentro de ese relleno. Ahí cliqué, ya tenía seleccionado el blanco, por eso quedó en blanco, y me crea una nueva figura a partir del contorno que tengo. Si tengo dos que están cruzadas, por ejemplo, voy a picar afuera, voy a cambiar de color para que se note. Lo que me va a hacer el balde de pintura es, en base a donde se intersecan esas dos, me va a hacer una nueva figura. Es decir, no me rellena la original, sino que me hace respetando los contornos. De forma parecida como trabaja el balde de pintura en el Paint. Entonces, nosotros ya tenemos acá lo que es la forma de la cola. Simplemente puedo hacer una línea descartable, donde la voy a curvar de un lado a otro, y después relleno ahí adentro. Fíjense que me salió con relleno. Le saco el relleno, voy al nodo, lo modifico para que me lo curve exactamente donde quiero que pase la línea, pero hay que prestar atención al siguiente detalle. Acá no es necesario que esté, puede estar ahí afuera, no es necesario que esté alineado a los puntos ni nada. Cuando voy a rellenar, cuando voy a usar el molde de pintura, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que tener el fondo apagado. Es más, acá podemos armar también lo que es la parte de la cola. Sigo creando acá. Pero después yo tengo que apagar el fondo. Lo vamos a hacer más o menos parecido, no es necesario que sea idéntico. Ahí le doy, entonces me va a quedar la forma. Cuanto menor sea el trazo, vamos a poner de 0,1. Más detallista va a ser la figura. Entonces, más se va a rellenar más hacia el borde, va a estar la figura. Hay que tener en cuenta una cosa, que si yo relleno, fíjense lo que es lo que sucede. Yo relleno así como está, ahí no se nota porque es prácticamente el mismo color. Fíjense que no me lo rellenó hasta el contorno mismo, porque me toma todo, me toma incluso el fondo. Entonces, si yo quiero que me lo rellene bien, que no quede así, tengo que apagar el fondo, que me quede en blanco y negro, y una vez que lo apagué, ahí sí, directamente puedo copiar la figura. Fíjense que lo lleva hasta el contorno, es más, uno después lo puede pulir, puede acercarlo bien al borde. Esto queda como una figura editable. Acá puedo borrar lo que son los bordes, a ver que no me deja marcar la figura. Es complicado cuando está adentro, ahí está la línea. Entonces yo la marco ahí, la voy a borrar, la voy a desechar. Y acá voy a acercar los bordes. Esto tiene nodo, como todo. Entonces requiere un poquito nada más de paciencia, de acercar, si quiero puedo marcar esos nodos, borrarlos, dejarlos, volverlos a convertir en recta. Esto es todo trabajo, como mencionaba, un poco de paciencia, de trabajo para ser detallista, de llevar y arrimar esos bordes hacia lo que es el relleno.
Así es como logro que se vayan esos espacios en blanco. Voy completando. Una vez que yo ya tengo acá, lo que puedo hacer para cambiar el color, o le saco el relleno y copio el fondo, vuelvo a prender el fondo, con el cuentagotas copio el fondo, o directamente uso sobre el color de las otras sombras que son el mismo. De la misma manera, marco lo que es la parte de abajo, por ejemplo, ahí no tengo el mismo color en otro lado, pero sí en el fondo. Le saco el relleno para poder calcar el fondo, pico en el fondo y ahí logro el mismo color. Una vez que yo ya no ocupo más, por ejemplo, como dice ahí, la línea, la borro. Acá, como se ve, la cola ya me quedó. Lo que tengo que hacer es marcar y si la arrastro voy a ver que voy a tener por un lado las sombras y por otro lado la cola. Es más, si yo agarro, ahí lo estoy moviendo, desplazando con las flechas, y le doy un relleno, vamos a copiar el color del Pikachu, ya vemos que va a quedar con la forma del Pikachu. Así es como logró las sombras de la cola en lo que es el relleno. Es una de las alternativas. Entonces, así de la misma manera podemos hacer la parte del pie. Acá son puras líneas que están dibujadas, es decir, esto es a criterio de cada uno cuántas líneas quiere dibujar. Por ejemplo, puedo hacer ahí una, ahí otra, ahí otra. Si quiero puedo seguir uniendo para armar las distintas figuras. Entonces desde ahí le doy la cantidad que quiero. Le saco el relleno, porque esto no va a tener el relleno. Y después empiezo a dibujar, a contornear. Después, para unir, total, estos son líneas sueltas, al igual como sucedía con la cara del ratoncito. Todas acá quedaron con el relleno amarillo. Son simplemente líneas, que después las puedo agrupar con el control G para ir dándole la forma que yo quería. Entonces, fíjense, es importante tener los encajes activos. En este caso tengo uno solo, ya con ese me basta, pero tener todos para que cuando haga, que mueva la línea, que se encaje trayecto con trayecto. Yo desde acá si lo acerco, al acercar el otro se va a autoencajar al trayecto de esa línea. Acá le voy dando todo lo que es el efecto de los deditos del pie. Esto es a gusto de cada uno. Yo hice por el contorno por afuera, uno podría haber hecho uno, otro y otro. Empezar a hacer todos los dedos por cada una de las partes. Esto es a gusto de cada cual. Ahí yo hice 2 nodos simplemente. Uno puede hacer más nodos acá para acercar y no tener que trabajar tanto con lo que son los tiradores. Entonces, esto va, como yo les digo, uno puede agregar, por ejemplo, o si empieza con uno y quiere agregar después, también es a gusto y preferencia de cada uno. Saco el relleno, acomodo acá, después agrego las líneas de acá adentro, son más sencillas porque es una simple línea que son rectas. Más, si veo que tienen una pequeña curva, las curvo, le doy ese pequeño detalle, entonces van a quedar. Una vez que yo ya las tengo, fíjense que, bueno, en este caso, yo no estoy trabajando ordenado, no estoy siguiendo mi propio consejo, estoy armando líneas, 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 líneas. Cuando quiero identificar cuál es la parte de la cola, cuál es la parte de la sombra, acá no voy a tener. En la práctica yo la dejé organizada por sombras, por cuerpo, por la boca, los ojos. Cuestión de que si quieren abrir el archivo y desglosarlo y ver cómo está armado, para tener una guía, está bien explicado. Yo ya esto lo tengo hecho. Entonces, pueden guiarse a través de eso. Siempre recomiendo, a medida que vayamos dibujando, ir agrupando e ir armando las partes. Entonces, una vez que yo los tengo ahí, puedo ir marcando, o marco todas desde ahí, o marco desde la paleta de objetos, agrupo, le pongo un nombre, le puedo poner patita. Esta es una, patita derecha o izquierda, como se lo quiera ver, patita 1, le voy a dar un grosor, vuelvo, siempre vamos a estar así, 0,6, si mal no recuerdo le habíamos puesto de grosor, y ahí ya queda. Entonces, para lograr la sombra de abajo, si se fijan, es todo un relleno que corre desde acá por abajo del cuerpo. Entonces, al igual que en la cola, yo lo que voy a hacer es dibujar, voy dibujando con lo que es la polilínea, una figura que va a atravesar por acá y eso después el contorno me lo va a respetar cuando yo haga el baldecito de pintura donde se intersectan. Entonces, hago ahí, corto la imagen, les doy las formas de las curvas, tengo que ser prolijo también acá, así como se ve en el resto del dibujo, esto después la sombra va a quedar con ese detalle, lo voy a dejar a propósito. Hay que ser
mantener la misma prolijidad que tengo para dibujar los trazos para hacer las sombras, porque se va a notar siempre los bordes. Entonces, desde ahí le voy dando, voy acomodando y le voy dando la forma a la sombra. Fíjense cómo voy dando. Desde acá está exactamente al revés, entonces voy acomodando. Puedo agregar otro nodo. Esto es, hay que ir todo con mucha paciencia y trabajo. Entonces, una vez que yo ya tengo lo que es el contorno del borde, apago el fondo, porque si no me pasaría lo siguiente, relleno y el relleno va a quedar mal. Entonces, apago, ahí fíjense que si corro la figura, quedó mal. Apago el fondo y ahí sí, voy con el baldecito de pintura, elijo algún color o lo relleno así nomás. Lo relleno incluso sin relleno puedo formar la figura, fíjense que se remarcó el borde. Vuelvo a prender el fondo y ahí con el cuentagotas copio el fondo. El resto de la línea que había hecho la borro, fíjense que me quedó con un pequeño borde, pero es una figura como cualquier otra. Entonces la marco, voy a la parte de relleno y borde y le saco el borde, le saco el grosor de borde. Entonces ahí ya logré lo que es el efecto de la sombra de la parte de abajo. Si vuelvo a la paleta de objetos, apago el fondo, vamos a ver cómo va tomando forma el Pikachu. Así también puedo lograr, no solamente con la sombra es un color, es una figura de un color, por ejemplo las puntas de las orejas. ¿Cómo hago? También paso una línea, al igual como hice por acá, vuelvo a prender para que se note, respeto esa curva que tiene la línea, voy desde acá, puede ser desde cualquier lado, que se intersecten, siempre y cuando se intersecten, le saco el relleno, me acuerdo porque siempre me toma lo último que utilicé, voy a sacar el relleno de la figura. Acá lo estoy haciendo a grandes rasgos, uno tendría que ser detallista, acomodar bien, que pase por donde estaba para mantener la relación con el dibujo original. Entonces, una vez que ya lo tengo, vuelvo a repetir, apago el fondo para obtenerlo, ahí la línea desapareció. No, en realidad no es que desapareció, la línea está, pero cuando yo la dibujé, en la última le había sacado el grosor del borde, entonces le pongo 1 milímetro o 0,1 para que se vea. Todas esas cositas hay que tener en cuenta y ahí me va a aparecer. Ahí voy con el baldecito de pintura y lo relleno. Tenía así un relleno, le agrego el relleno y ya está listo. Está listo para quitar y ya me quedó la oreja armada. Así, de a poco, es como voy armando las formas. Fíjense, bueno, acá están desfasadas porque lo corrí, pero uno va armando lo que son las figuras así, de a poquito. Ahora vamos a pasar a ver cómo se hacen la cara, los ojos. Son simples figuras que así como armamos la sombra, las tenemos que ir uniendo. Los contornos, hay que ser detallista en cuanto al contorno. Fíjense que hay líneas, así como las líneas de la cara. Acá en las orejas también hay líneas que hay que dibujar. Entonces, vamos a hacer así, simplemente una línea suelta, como hacíamos con el ratón. Otra línea suelta, que respete. Entonces van a quedar encima, después eso hay que agruparla, nombrarla, el estilo de trazo le ponemos 0,6 para que siga el mismo borde, esto también, hay que ponerle, personalizarla porque tomó la última, 0,6, hay que curvarla, entramos, curvamos, todos estos detalles siempre hay que tener en cuenta, que queden bien, si veo que se me ajusta, que no me deja mover, desactivamos los encajes desde ahí arriba, volvemos y acomodamos. Así es como le vamos a ir dando todos esos pequeños detalles. Incluso fíjense que acá dentro de la oreja está la oreja negra y hay una sombra. Es decir, que vamos a tener que dibujar de un color oscuro, podemos hacer mediante el otro mismo método, y una sombra más oscura ahí adentro. Es decir, voy, hago así, creo el dibujo, hago la línea, entonces con esto desde acá hago la curva, no importa que quede ahí con relleno mientras me tome ahí, vuelvo a apagar el fondo, siempre hay que apagar el fondo para poder rellenar bien, entonces voy al baldecito de pintura, relleno, le saco el relleno para copiar ese color gris, porque no es fíjense que no era un color totalmente oscuro, entonces yo desde ahí vuelvo a prender el fondo con el cuentagotas, marco la imagen que quiero rellenar,
copio ese color de la orejita. Es más, si yo veo que, para eso tenemos para apagar y prender los objetos, quiero copiar y me molesta la de abajo, agarro, y esto es simplemente dibujar otra línea donde se intersecten los bordes, me va a respetar, y ahí voy a rellenar también, así como rellené en el anterior, apago el fondo. Fíjense cómo se van agregando cada vez más pads. Por eso es importante ir armando y organizando por grupos. Vuelvo a rellenar y ahí me mantiene. Ahí sí le puedo dar un color más oscuro. Entonces, marco esta línea, la borro. Esto lo estoy haciendo rápido para que se vea, porque acá hay que pulir el detalle de los bordes. Vuelvo a prender. Y así veo cómo voy logrando esos efectos. Acá simplemente hay que ajustar, acomodar los nodos que coincidan los bordes con bordes. Si veo que tengo nodos de más que me cuesta mover, lo voy borrando desde ahí. Entonces desde ahí puedo ir dándole todos los retoques. Entonces una vez que voy puliendo todos esos detalles que me quedan, así voy logrando la complejidad de la figura. Mucha paciencia. Bien. Ahora voy a mostrar cómo es la parte de los contornos, acá de la cara, de los ojos. Es más, esto tenemos por parte. Para no tener que dibujarlo de vuelta, voy a entrar al archivo original, donde ya lo tengo organizado. Lo voy a desglosar y voy a mostrar. Ya vimos las técnicas de cómo armar todo esto, los contornos, el relleno, las líneas, cómo lograr las sombras. Voy a mostrar, antes de finalizar la clase, cómo es el desglose de la figura, cómo quedaría formada con las distintas figuras que las componen. Bien, lo que vemos finalmente ahora es el dibujo terminado. Como se ve acá, este es el que está disponible en la descripción del video, es el que está ahí abajo en la práctica. Está agrupado, las sombras por un lado, si bien las sombras no se le pueden poner nombres por ahí que sean representativas, pero están agrupados por índole, digamos, que creí que era la boca. Fíjense que si yo empiezo a desglosar, voy a mover para un lado la cola, la sombra de la cola, el pie, la figura rellena, el otro pie, con sus líneas, el contorno del cuerpo, lo que es la cara está toda agrupada a los objetos de la cara. Acá había quedado la línea con un relleno, no importa, porque como es el mismo color, por eso quedó el relleno amarillo. Pero dentro de ese grupo de la cara, como se ve, lo mismo que de las orejas están acá. Las orejas incluso dejé las líneas porque se notaba un pequeño contorno en las líneas. Y tenemos de las sombras, tenemos una sombra y tenemos la otra sombra que iba en la parte de abajo, como estuvimos viendo ahora en lo último. Entonces tenemos las sombras que conforman la parte de la oreja y de la cara tenemos los ojos, las mejillas, las líneas de la cara. Fíjense cómo uno puede ser lo más meticuloso que quiera o puede ser lo más desorganizado que quiera. Eso es a criterio de cada uno. Siempre cuanto uno más grupos haga, ahí hago grupos dentro de grupos, cuanto más organización tenga, más fácil va a ser después de manipular. Entonces yo ahí me estoy moviendo toda la cara, pero dentro de la cara tengo otro grupo donde están los ojos, los cuales los hice simplemente con círculos, son círculos comunes que están rotados y ovalados, fíjense, un círculo blanco, dos círculos, que está este copiado dos veces, fíjense, los voy, simplemente es un circulito que lo dibujé, lo llevé a lo que es la línea del ojo, del original, vamos a mover para acá, lo adapté sin bordes, entonces sin relleno para que se note lo que era el borde, lo ajusté de tamaño para hacia arriba, hacia abajo, le di una pequeña rotación porque como se ve tiene una pequeña inclinación y así hice que coincida con el borde, con todo, exacto. Entonces, desde ahí, una vez que logré lo mismo, hice con la parte blanca del ojo. Así una vez que ya tengo los ojos, ya los agrupé, hice los ojos por un lado, las mejillas, acá como se ven, las mejillas están dibujadas, son figuras dibujadas, uno puede elegir si quiere hacer la figura, si quiere hacer un contorno y después de la línea de la mejilla de este lado y de este lado y después rellenar con el baldecito de pintura, eso es a criterio de cada uno. Yo dibujé una figura y la puse encima en la cara y como vieron en la figura termina no notándose. La nariz es un punto, es una raya, una pequeña figura que hice. La boca, fíjense que en lo que es la boca hay distintos elementos.
hay como 4 objetos. Está la parte clara de la lengua, la parte oscura de la lengua, la parte del borde, la parte del relleno de atrás y la parte de la comisura de la boca, como se ve que tengo acá. Entonces, ahí yo voy formando la figura y ya me queda toda la figura totalmente armada. Siempre después lo vuelvo a agrupar. Así es como armo toda la figura para que quede agrupada. Una vez que queda todo agrupado, que queda todo ordenado, es más fácil de manipular y desglosar y cambiar y modificar las piezas que querramos modificar. Entonces, esto sería todo lo de la práctica de la clase número 6. Esta es la práctica número 2. Es armar, hay que tener mucha paciencia, parte por parte y después agrupar.